Hola a todos, soy Daniela y en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio dice: un cuerpo se encuentra en la parte inferior de un plano inclinado. Si parte del reposo y adquiere una velocidad de 12 metros por segundo al cuadrado con una aceleración de 4,5 metros por segundo al cuadrado, determina el trabajo total recibido en la parte superior. Entonces tenemos, a más de estos datos que nos proporcionan el problema, tenemos que la masa es 70 kilogramos, el μ es 0,55, el ángulo es 48 grados, la aceleración es 4,5 metros por segundo cuadrado. Debemos encontrar la fuerza, la distancia y el trabajo total. Entonces aquí me adelanté y en lugar del gráfico hice el diagrama de cuerpo libre. Como ven, tenemos la fuerza para arriba, el rozamiento contrario a la fuerza. Para abajo tenemos siempre recto el peso, se descompone en Px y en Py, y la fuerza normal. El ángulo es de 48 grados que está pegado al eje de las Y. Entonces lo primero que voy a calcular en este caso es Px y Py. Vamos a calcular aquí. Px es masa por gravedad y como el ángulo está pegado al eje de las Y, va a ser en X seno del ángulo que es 48 grados. Entonces vamos a reemplazar. Px va a ser igual a masa 70, la gravedad es 9,81 y el seno de 48 que es 0,74. Entonces ponemos Px es igual, multiplicamos todo esto por 9,81 y por 70, que me queda 510,31. Ese es el valor del peso en X. Vamos a calcular el Py, que es masa por gravedad por el coseno de 48 grados. Reemplazamos. La masa es 70, la gravedad es 9,81 y el coseno de 48 es 0,66. Si multiplicamos todo, nos quedan por 9,81 y por 70, 459,49 newtons, porque ya es una fuerza. Listo, también más adelante vamos a poder calcular la fuerza de rozamiento. No se olviden que su fórmula es μ por normal. Después de hacer la sumatoria calcularemos eso. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, porque el cuerpo, aunque está el plano inclinado, se está moviendo en el eje de las X. Entonces por eso es masa por aceleración, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque no me muevo para arriba. Listo, entonces vamos a sumar las fuerzas en X. Tenemos la fuerza que está en el eje positivo, por eso es positiva. El rozamiento es negativo porque está en el eje negativo, al igual que Px, que también está en el eje negativo de las X. Es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas en Y tenemos la normal, que es positiva, está en el eje positivo, y en el eje negativo tenemos Py. Normal menos Py es igual a 0. Aquí ya puedo hacer el despeje de la normal, que sería igual a Py. El Py está restando, pasa a sumar, y normal sería igual, como ya habíamos calculado nuestro Py, es 459,49 newtons. Y como les había dicho, aquí también podemos calcular ya el rozamiento. Entonces fuerza de rozamiento es igual a μ por normal, ya que calculamos la normal. Fuerza de rozamiento sería, el μ es de dato 0,55, reemplazamos, y la normal, que es 459,49 newtons. Multiplicamos y nos queda 0,55, 252,72 newtons. Ya tenemos también el cálculo de la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a calcular la fuerza, que es una de nuestras incógnitas. Si despejamos la fuerza, nos queda masa por aceleración. El rozamiento está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el Px también está restando y pasa al otro lado a sumar Px. Listo, vamos a reemplazar. Fuerza es igual a masa, es 70. La aceleración que me da de dato es 4,5. Más el rozamiento que ya calculamos aquí, que es 252,72. Y más el Px, que es 510,31. Entonces vamos a hacer, aquí hacemos la multiplicación primero de 70 por 4,5, nos queda 315, y copiamos las otras cantidades, luego sumamos todo, 510,31. Ahora sí sumamos todo para la fuerza. Entonces 315 más 252,72 y más 510,31
y me queda 1078,03 newtons, que es el valor de la fuerza. Ya tengo uno de los datos. El siguiente dato que me pide es que calcule el valor de la distancia. Luego hacemos el trabajo total. El valor de la distancia. Nosotros sabemos que el cuerpo parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Tengo solo la otra velocidad final y la aceleración. Entonces, si yo despejara eso, para calcular la distancia necesitaría de un tiempo. Sabemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Puedes ponerle velocidad final menos inicial sobre tiempo, pero como la inicial es 0, mire, aquí se anula y nos queda solo la final, que sería en este caso 12. ¿Dónde está el valor? 12 metros por segundo, aquí es metros por segundo nada más. Y sobre el tiempo, que eso va a ser la incógnita. Entonces, como si tenemos la aceleración, vamos a despejar el tiempo, que sería la velocidad sobre la aceleración, que era 4,5. Si dividimos 12 dividido para 4,5, nos queda 2,66, que es el valor del tiempo, segundos. Y aquí vamos a calcular la distancia. Entonces tenemos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se anula porque la velocidad inicial es 0, entonces nos queda que la distancia es un medio de la aceleración, que es 4,5, y del tiempo al cuadrado, que es 2,66 al cuadrado. Entonces la distancia me va a quedar 2,66 al cuadrado por 4,5, y eso le dividimos para 2 por este un medio, y me queda 15,92 metros. Ese va a ser el valor de mi distancia. Entonces eso me va a servir para calcular el trabajo, porque no nos olvidemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces para eso necesito la distancia. Voy a colocar este dato por acá, que la distancia es igual a 15,92 metros. Para poder tener espacio voy a borrar esta parte. Y aquí vamos a calcular lo del trabajo. Entonces, para el trabajo total, primero necesito el trabajo de cada una de las fuerzas que se mueven en el eje que se mueve el cuerpo, que sería el eje X, o sea, la fuerza, el trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento, y necesito el trabajo de PX. Entonces, el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por la distancia. El trabajo de la fuerza va a ser igual. La fuerza que habíamos calculado es 1078,03 por la distancia que acabamos de calcular, que es 15,92. Entonces el trabajo de la fuerza me queda 1078,03 por 15,92 y me queda 17.162,23 joules, que es la unidad de trabajo. El siguiente es el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por la distancia. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento que habíamos calculado acá, es 252,72, y eso multiplicamos por la distancia, que es la que calculamos acá de 15,92, la misma distancia, y hacemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es 252,72 por 15,92. Me queda 4.023,30 joules. Y finalmente tenemos que calcular el trabajo de la fuerza en X, que sería PX. Esto es igual a PX por la distancia. Trabajo de PX es igual. PX tenemos el valor de 510,31 y la distancia, que es la misma de 15,92, y esto me va a quedar 510,31 por 15,92, me queda 8.124,13 joules también. Estos son los diferentes trabajos de cada fuerza. De igual manera voy a borrar esta parte para poder calcular el trabajo total. Entonces, para el trabajo total es la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas. Sería el trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de rozamiento y más el trabajo de PX. Entonces el trabajo total va a ser el trabajo de la fuerza es 17.162,23 más el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué pasa? Está en el eje negativo, por lo tanto ese trabajo se va a hacer negativo, que sería menos 4.023,30,
Y el PX también está en el eje negativo, por lo tanto también se resta menos 8124,13. Entonces para el trabajo total tenemos 17.162,23 menos 4.023.30 y menos 8.124.13, que me queda 5.014,8 joules. Y ese es el trabajo total de las fuerzas que actúan en X. Esa ha sido la resolución de esto. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.